Bueno, vamos con el cuarto ejemplo, donde solo nos encontramos con 3 lados. Entonces, esta situación se resuelve, acá vemos el ejemplo que tenemos un lado de 15, 17 y 22, pero no disponemos de datos de ningún ángulo. Entonces, hay que empezar averiguando el valor de un ángulo cualquiera. Fíjense, ustedes tienen para averiguar A, B o C. Supongamos que empezamos por el ángulo A. Si yo quiero averiguar el ángulo A, ¿sí?, voy a estar usando la formulita del teorema del coseno, ¿sí?, que es el único teorema que puedo aplicar cuando no dispongo de ningún ángulo. ¿Qué dice el teorema del coseno? El teorema del coseno dijimos que se coloca el valor de un cateto al cuadrado es igual a el resto de la fórmula. Ahora, ¿cuál es el cateto que yo voy a poder trabajar fuera a la izquierda como el lado solo? Va a tener que ser el opuesto al ángulo que yo quiero calcular. Veamos en el ejemplo. Yo quiero calcular A, ¿sí? Su lado opuesto sería el valor de 17. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 17 es el que voy a dejar solo de este lado de la igualdad. ¿Sí? Vamos de nuevo con la explicación de por qué uso 17 acá. Uso 17 porque quiero averiguar A, ¿sí? Y A y 17 tienen que ser opuestos. Si yo hubiese querido averiguar C, hubiese empezado por 15. Si hubiese querido averiguar B, empiezo por 22. ¿Se entiende? Lo que yo tengo que buscar es que la relación sea de opuestos. Como quiero averiguar A, estoy usando 17 como primer dato en la fórmula. Continúo con la fórmula, entonces ahora me queda para ubicar el 15 y el 22. ¿Sí? Elevados al cuadrado menos 2 por 15 por 22 por el coseno. ¿Y acá qué voy a colocar? Recuerden que la relación entre el lado que uso acá y el ángulo que pongo en el final de la fórmula tienen que ser opuestos, por lo tanto va A. Bien, una vez que completé la fórmula, ahora esta es la incógnita, este ángulo A. Por lo tanto, voy a tener que despejarlo. Veamos, yo tengo acá un término, dos términos, tres términos. ¿Está? Porque acá hay todo multiplicación. ¿Qué vamos a hacer entonces? 17 al cuadrado. Este 15 al cuadrado está positivo, entonces pasa restando. Este 22 pasa restando también. Y toda esta expresión, ¿qué está haciendo con el coseno de A? Está multiplicando, por lo tanto, ¿cómo lo tendré que pasar? Dividiendo. Menos 2 por 15 por 22. Igual cos de A. Es decir, el 15 que está positivo lo pasé restando. El 22 que está positivo lo pasé restando. Toda esta expresión está multiplicando a la incógnita, por lo tanto pasa dividiendo. Este signo menos que tiene acá, toda esta expresión, no significa que lo tenga que pasar positivo. Este menos sigue estando exactamente igual, porque la transformación que yo hice fue de multiplicación a división. Siempre tengo que ver qué está haciendo, qué función está cumpliendo con la incógnita, para saber cómo lo paso hacia el otro lado. Y como acá estaba multiplicando, ¿sí?, la operación inversa a la multiplicación es la división. Muy bien. Una vez que hice este despeje, me falta sacar el coseno para que A quede solo. Entonces, ¿cómo voy a sacar ese coseno? La inversa del coseno es coseno a la menos 1 o secante. ¿Cos a la menos 1 de qué? De toda esta cuenta. 17 a la 2 menos 15 a la 2 menos 22 a la 2 sobre
menos 2 por 15 por 22. Cierro. Toda esta cuenta la ingresan en la calculadora, haciendo lo siguiente. Shift cos, paréntesis, paréntesis nuevamente. 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 22 al cuadrado, cierro paréntesis. Fracción o dividido. Abro paréntesis nuevamente. Menos 2 por 15 por 22. Cierro paréntesis. Y luego cierro el paréntesis final. ¿Está? En la calculadora tienen que ingresar Shift cos, paréntesis, paréntesis, 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 22 al cuadrado, paréntesis, fracción o dividido. Abro paréntesis nuevamente, ingreso el denominador, cierro paréntesis y cierro el paréntesis final. Y ahí les va a estar dando el valor del ángulo A, que en este caso el ángulo A es 50 grados. 50 grados, 28 minutos. Y 43,69 segundos. 43,69 segundos. Ahí encontramos entonces el primer dato que estoy buscando, que es el ángulo A. Bien. ¿Qué es importante ver para saber si todo esto lo estoy haciendo bien? Que el ángulo que yo quiero averiguar sea opuesto al primer dato que me queda acá en la formulita. Fíjense que 17 me queda en la primera posición y es el enfrentado al ángulo A. ¿Sí? Ven, 17 es el enfrentado a A. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Averiguar el ángulo. Pongámosle el B, podemos averiguar. ¿Sí? ¿Qué tendré que hacer para averiguar el ángulo B? Voy a tener que hacer nuevamente esta formulita. Entonces, para el ángulo B, ¿qué voy a tener que hacer? El coseno a la menos 1 de ¿qué? ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo B? El 22. Por lo tanto, el 22 va a ser el primer numerito que yo voy a tener que ingresar en esta fórmula. Menos, y ahí van a ir los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? 22 y 15, 17 y 15. Recuerden que no importa el orden de los otros. Sobre menos 2 por 17 por 15. Estos dos de abajo no van al cuadrado. Cierro. Fíjense el detalle. ¿Está? Esta fórmula es fija. Lo único que tengo que tener en cuenta es que el primer dato va una sola vez. Fíjense que el 22 está una sola vez. Luego está 17,15 y abajo 17,15. Y este primer dato que coloco en la fórmula tiene que ser el opuesto al ángulo que estoy calculando. ¿Sí? Fíjense que 22 es el opuesto a B. En el ejemplo anterior hicimos 17, que es el opuesto a A. Y es el valor que se repitió, que no se repitió, digamos, que está una sola vez. Bien, hago toda esta cuenta de la misma forma que la anterior. Para ingresarlo tengo que usar paréntesis, shift, cos, paréntesis, paréntesis para el numerador, luego divido, paréntesis para el denominador y por último el paréntesis final. Hago esa cuenta y voy a saber el valor de B, que en este caso nos va a estar dando 86 grados, 37 minutos, 39,77 segundos. Entonces, esta fórmula, en realidad, la que usamos para calcular B y calcular A,
no es otra cosa que la que sale del despeje de la principal, ¿sí? Ustedes vieron que esta fórmula es un esquema fijo, pero sale de acá, de despejar el ángulo que está al final en la fórmula del coseno. Ya sé cuánto vale A, cuánto vale B. ¿Qué me está faltando? Calcular C. ¿Y C cómo lo puedo sacar? Si ya conozco 2, ¿cómo saco el tercero? Haciendo la resta de 180 grados. Entonces, 180 grados menos lo que vale A menos lo que vale B me va a estar dando 42 grados, 53 minutos y 36,54 segundos. Bien, acá lo hice un poquitito más rapidito porque esto ya lo maneja. Por ahí lo nuevo es cómo trabajar esta formulita del teorema del coseno. Bueno, yo lo que espero es que estos 4 ejemplos los transcriban en sus carpetas, que los vayan pausando los videos y vayan haciendo los 3 pasos. Y que después, teniendo esta referencia, pasen a hacer la práctica. Que lo primero que tienen que hacer es identificar qué teorema es el que tengo que usar, si teorema del seno o teorema del coseno. Y una vez decidido eso, buscan las fórmulas y hacen los planteos. Y luego despejan de forma adecuada. Bueno, estoy para cualquier consulta. Este trabajo es para entregar antes de entrar en vacaciones. Así que después, bueno, yo los voy a ir corrigiendo a medida que pueda y las devoluciones quizás les lleguen en los días de vacaciones, pero bueno, es algo que después vamos a revisar cualquier error o cualquier corrección que haya que hacer, la vamos viendo. Bueno, les mando un beso grande y bueno, espero que todo retorne un poco a la normalidad después de vacaciones y bueno, podamos cerrar todo este tema. Un besito grande.